¿Alguna vez has visto personas que consiguen todo lo que se proponen y no hay quien los pare? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros mejores hábitos para convertirte en una persona imparable. Bienvenidos a esta nueva píldora de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en poner en prácticas nuevos hábitos. Y yo soy Jeroen Sánchez, maestro en parar antes de avanzar. Pues vamos a avanzar, si te parece, hacia un futuro imparable, Jeroen. ¿Qué es para ti, qué es antes que nada una persona imparable? Para mí una persona imparable tiene dos características, que es una persona primero que sabe qué quiere conseguir y después cuando encuentra un obstáculo, pues continúa igualmente. A mí me parece, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Las personas que yo diría que son imparables son aquellas personas que saben lo que quieren conseguir y cómo conseguirlo. Y eso es algo esencial en la vida, porque muchas veces, si no sabes lo que quieres conseguir, son otros los que te van a imponer las cosas a conseguir. Y también hay personas que saben lo que quieren conseguir, pero no tienen los medios, no tienen los recursos o no saben cómo llegar a hacerlo. Entonces, vamos a poner en práctica hábitos que yo creo que sirvan tanto para saber qué hacer como cómo hacerlo y que nos convierta en un poco más imparables. Así que, Jeroen, ¿qué pondrías tú como primer hábito? Primer hábito, viene un poco la definición de qué es imparable, ¿no? Tener un propósito o tener claro cuáles son los resultados que quieres conseguir, hacia dónde te diriges, ¿no? La clave aquí es, en lugar de vivir de forma reactiva, pues establecer metas superiores a tus capacidades actuales, ¿no? Intenta estirarte un poco, porque si tus metas son asequibles, no te obligarán a dar un extra. Y este pequeño extra que puede suponer un mundo de descubrimiento. Ser impagable para mí significa que tus metas te desafían a ser alguien mejor de lo que eres hoy. Sí. Y aquí siempre pienso en el gran Jim Rohn, ¿no? Que ha dicho, no deseo que te sea fácil, deseo que te haga mejor. Es que una pedazo de frase. Y Ujú. si la gente que nos escucha, los oyentes que nos estáis escuchando, recordáis, hay un montón de referentes a los que hemos pasado por las entrevistas de Kenso que hablan de la importancia del propósito. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, Jeroen. Y justo poner el nivel tanto que te dices, bueno, si me esfuerzo mucho, puedo llegar. Estos son los mejores retos o resultados que puedes fijarte, ¿no? Un objetivo que dice, vale, pues si me esfuerzo un poco, porque si es una cosa que tú dices, vale, pues esto es fácil, no te motiva. Y si es demasiado complicado, tampoco, ¿no? Si para ti ya parece un reto imposible, pues no te vas a esforzar. Pero justo estos objetivos que dices, bueno, pues sí, no sé todavía cómo hacerlo, pero sí, yo creo que si me esfuerzo un montón, puedo conseguirlo. Estos son los retos que motivan y también son los retos que te obligan a pensar fuera de lo habitual. Maravilloso. Yo tengo que reconocer, ¿verdad, Jeroen, que a todas las personas con las que trabajamos que descubren su propósito, su vida es un antes y un después. Ujú. ¿Cuál es tu primer hábito, Kika? Yo el primero del que voy a hablar es el de ser siempre fiel a uno mismo y a las cosas que estén bajo tu control. Hacía poco leía un estudio en el cual hablan que el 70% de las personas que trabajan en Estados Unidos son infelices con el trabajo que realizan. Eh, las personas imparables eliminan tanto como pueden todo aquello que no suma. De hecho, es algo que comentamos en la píldora anterior, en la píldora número 53. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que nos suma es algo evidente, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Todo aquello que nos suma resta. Hay que tenerlo así de claro. Es decir, pocas veces las cosas igualan. No. La mayoría de las veces las cosas que no nos suman en nuestra vida nos están restando. Entonces hay que conseguir aumentar nuestra autoestima y nuestra confianza para vivir la vida de acuerdo a una serie de valores que tenemos, acordes a nuestro propósito, que era el comentario que hacía antes Jeroen. Al final, lo que tenemos que hacer es que cuando algo veamos que no está bien, que rasca, que no encaja con nuestra vida, nuestra forma de ser, cambiarlo de manera inmediata. A diferencia de la mayoría de las personas que dependen de factores externos, yo lo que os recomiendo es que os centréis en todo aquello que dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces centrarnos en los factores externos nos genera frustración. Por ejemplo, oye, ese compañero que tengo que siempre viene cuando quedan 5 minutos para salir y me pide algo. Sí. El tema no es que no venga, el tema es qué puedo hacer yo para que en el futuro deje de venir.
Y lo mismo lo podemos aplicar a la familia. Es decir, quiero que mi hijo o mi hija se porte mejor. ¿De quién depende, Jerún, que se porte mejor? ¿De ti o de tu hijo o hija? Pues al final depende de tu hijo o hija y tú tienes que estar dispuesto a saber qué puedes hacer para que se porte mejor. Pero las cosas que dependen de uno generan menos frustración y nos ayudan a poder avanzar. Yo siempre recomiendo que os hagáis esta pregunta. Ante esas situaciones, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, para conseguir, para alcanzar aquello que te hayas propuesto? Simplemente respondiendo a esa pregunta, veréis qué pasos podéis dar que dependen de vosotros para convertiros en una persona más imbatible. Imbatible no, que imbatible es el de Tony Robbins, ¿verdad, Jerún? Sí, sí, sí. Este ya es un Imparable. nivel extra, el nivel superhéroe. Nosotros vamos al nivel del día a día, imparable. Así que, Jerún, ¿cuál es el segundo hábito que tú recomendarías? Mi segundo hábito sería entrenar la resiliencia. Ujú. Que, como ya he indicado antes, que seguramente si quieres conseguir algo, tarde o temprano vas a tener obstáculos. Y la gente que no son tan impagables, ¿no? Que tienen la tendencia al primer obstáculo ya dejar de hacerlo. Digo, vale, pues este no es posible. Yo creo que aquí lo que hay que trabajar es este concepto de resiliencia o incluso la autoconfianza, ¿no? Y es una cosa que se puede entrenar. Simplemente ir poco a poco y obligarte un poco a utilizar tu fuerza de voluntad para decir, mira, si continúo, mira, sí que puedes que sobrepasar estas creencias. Al final, tu confianza es tu mayor activo, ¿no? Hay que pensar, mira, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esta es la frase que ha dicho el Thomas Edison. No sé cuántos ha hecho, y tal vez ha hecho incluso más de 1000, ¿no? Sí. Yo creo que podemos aprender de todo esto y entrenar tu capacidad de hacer algo difícil, que es más un reflejo de tu nivel de confianza que la capacidad real. Todo el mundo que hace entrenamientos deportivos lo sabes. El entreno físico muchas veces también incorpora una buena cantidad de entrenamiento mental también, porque si para correr un maratón el problema no es el parte físico. Los humanos somos perfectamente capaces de correr 42 kilómetros. Lo que pasa es que nuestra mente piensa que no podemos, ¿no? Y si no estás seguro, en primer lugar es muy difícil que te pongas a ello. Sí, yo aquí recuerdo, Jerún, una cosa con lo que acabas de decir, que decía mi profesor de latín al explicarnos cómo cruzar los pasos de cebra en Roma. Nos decía, si dudas, mueres. Entonces, es verdad que si no estás seguro, vas a caer, te vas a chocar contra el obstáculo, vas a decidir que no merecía la pena. Entonces es importante no dudar, ir con una autoconfianza, como comentabas, de primer nivel, por así decirlo. Esto se puede entrenar. Empieza con pequeños obstáculos y aprendes de esto y si después de cada mini objetivo haces un poco un retrospectiva y mira, había un obstáculo pero le he pasado. Y con esto poco a poco vas a ganar tu autoconfianza. Y al final yo creo que cuando estás seguro, Jerún, no importa las veces que uno falle, porque vas a tener éxito. Y al final no importa incluso si las probabilidades están en tu contra, porque lo vas a conseguir con esa confianza. Yo tengo un ejemplo clarísimo. Hace relativamente poco, mi mujer decidió aprender el piano, con una pieza de Ludovico Einaudi que se llama Il Giorni, que es una pieza que para cualquier persona que no ha tocado el piano, pues es de tercero, es una obra de segundo, tercero. Y a ella le gustaba tanto y estaba tan segura que yo, en lugar de decirle, oye, no lo vas a conseguir porque no conoces las bases del piano, no has tocado nunca antes, dejé campo abierto y te puedo decir que a día de hoy lo toca incluso mejor que yo. Entonces es sorprendente cuando estás seguro y apasionado por hacer algo, lo vas a conseguir. Por tanto, confianza y resiliencia. Ujú. ¿Cuál es tu segundo hábito, Kike? Una cosa que es clave, rodearse de personas que te hagan mejor de cara al futuro y no a las que te anclen al pasado. Es decir, si estamos en un cambio de vida, si queremos seguir avanzando, hay veces que lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar hasta el siguiente nivel. Y eso no es bueno ni es malo. Simplemente es que hay personas que te tienen que acompañar durante una parte de tu vida y hay otras personas que te acompañarán en otras sucesivas. Al final, si tú te rodeas de personas que te recuerden a tu pasado, y más si este ha sido negativo, vas a tener dificultades para progresar.
Es por eso que muchas veces nos quedamos estancados en ciertos roles. Por ejemplo, oye, pues que si el niño gordo, la niña tímida de cuando éramos pequeños, pues claro, si seguimos viendo a nuestros amigos que nos lo recuerdan lo gorditos que éramos, es muy difícil que vayamos hasta el siguiente nivel. De hecho, estoy recordando un podcast que lanzaremos dentro de poco con Alex Rovira, que nos hablaba del poder de las palabras y de tener en cuenta el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión se refiere a cómo influye la creencia que tiene una persona acerca de otra y cómo esta opinión marca su rendimiento. Lo que decía antes en el ejemplo de mi mujer. Si yo le hubiera dicho no lo vas a conseguir porque no has estudiado piano y esto es una cosa que es imposible porque es de tercero, directamente es muy probable que ella ni lo hubiera intentado. Sin embargo, animando a que la persona lo consiga, puede romper barreras que nosotros mismos las teníamos como creencias. Y esto nos sucede mucho con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Yo creo que si al final, si tenéis una pareja que os apoya en un proyecto, un jefe o una jefa que saca lo mejor de ti porque confía en tus habilidades, todo eso va a marcar la diferencia. Rodéate de ellos. Al final es algo muy importante conocer y tener en cuenta quién está rodeándote en tu hábito laboral, social y familiar, porque esas personas que son con las que vas a pasar probablemente cerca del 80% de tu vida, son las que te van a potenciar llegar al siguiente nivel. Y hay muchas veces que incluso tus rivales no los veas como tal, velos como personas que te van a ayudar a mejorar. Al típico cliente que tienes en la competencia que dices, bueno, esto me está haciendo la vida imposible, se está llevando a parte de nuestra flota, a parte de nuestro equipo, a parte de nuestros clientes. No, a esa competencia mírala también como un aliciente para seguir mejorando. Por eso tus rivales, tus amigos, tu pareja, tus familiares, tus compañeros, rodéate de todos esos que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. Ese sería mi segundo consejo, Jerún. Relacionado con esto me sale una cita que no me acuerdo quién lo ha dicho, tal vez te recuerdas tú, Kike, que es una persona que ha dicho más o menos una cosa como, si tú en una reunión eres la persona más inteligente, seguramente te has equivocado de sala. Pues me parece que es un muy buen punto. Sí, sí. No sé ahora mismo de quién es, pero vamos, me parece que claramente es lo de pensar que tenemos que ir a hombros de gigantes. La frase de ir a hombros de gigantes. Tenemos que ir con gente que sea mejor que nosotros, porque si la gente que te rodea es mejor que tú, vas a llegar a grandes lugares, a nuevos lugares. Así es. El problema siempre es en cada reunión, a cada grupo, siempre hay una persona que es lo mejor, ¿no? Por Sí. definición. Pero sí, como hay tanta reunionitis, que eso nos dará para otra píldora en el futuro, Jerún, Ujú. cuando cambia de reunión, seguro que en otras ya no es la más inteligente. Eso es lo que tenemos que ir buscando. Muy bien. ¿Y cuál es el tercero y último por tu parte, Jerún? El tercer hábito es tener un plan B. Ujú. Cuando empiezas a avanzar hacia un reto, trabajar en tus objetivos, es muy probable que las cosas no siempre van según planificado. Habrá complicaciones. Y este sí o sí, cualquier cosa grande que estás intentando, como todavía no hemos inventado la bola de cristal que nos dice exactamente qué es lo que va a pasar, pues habrá imprevistos. Lo bueno de los imprevistos es que muchas veces gran parte de estos imprevistos son bastante previsibles. Sí, No sabemos cuándo van a pasar, pero hay cosas que son previsibles, ¿no? Yo siempre digo, como holandés, si vas a Holanda, pues, y quedas unos días en Holanda, es bastante probable que te toque un día con mal tiempo. ¿Por qué? Porque en Holanda no tienen el clima aquí de España, ¿no? Que es previsible. ¿Qué día será? No sabemos, ¿no? Por tanto, yo en Holanda, cuando hay, por ejemplo, hay que planificar una actividad al aire libre, pues estoy acostumbrado siempre a pensar directamente, vale, pues, ¿y si llueve, qué pasa? Es el plan B. claro. ¿Por qué es tan importante ya tener claro el plan B? Porque otra vez, en la vida real, que ya estás ocupado, seguramente te tocará el imprevisto en un momento que tú estás cansado. Te coge imprevisto, seguramente será la excusa perfecta para dejar de avanzar hacia tus objetivos, Ujú. ¿no? Y si realmente quieres ser impagable, pues con un plan B directamente dices, vale, y pasé esto y por tanto ya tengo mi alternativa preparado. Y por eso yo creo que es tan importante de mantener esta actitud atenta a lo que está pasando y permanecer abierto a las alternativas. Y algunos de estos ya puedes tener preparados. Efectivamente, justo es lo que iba a decir, que yo creo que muchas veces en la vida sabemos que hay cosas que es probable que nos vayan a poder suceder. Y si ante esos potenciales obstáculos tenemos potenciales soluciones,
ya nos estamos quitando una excusa. Y eso que parecía a lo mejor un gran problema, será un problema, pero ya no tan grande. Entonces está muy bien lo de crear un plan B. Yo cuando trabajaba con Berto Pena de Think Wasabi, una de las cosas que él decía es, dice, tenemos que tener la mirada del tigre. Y es lo que decías tú, es estar abiertos a qué estaba sucediendo en tu alrededor para captarlo y para hacerte eso, ver las alternativas que estaban sucediendo y poderlas aprovechar a tu favor. Y yo creo que es algo, Jerún, que me parece muy interesante el crear un plan B y mantener esa actitud abierta, atenta, que nos permita ver las alternativas. Y ya toca tu último hábito. Sí, uno que yo me encanta repetir y repetir y repetir y volver a repetir porque a mí es el que me cambió la vida. Y es elegir lo simple sobre lo complicado, es elegir la esencia, tomar como decisión la esencia de las cosas. Como dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la mayor sofisticación. Porque al final muy pocas personas son capaces de responderte a para qué hacen lo que hacen en su vida. Cuando nosotros en los talleres, Jerún, les preguntamos qué hacen, todos nos responden, saben perfectamente qué hacen. Cuando les decimos después, bueno, ¿y cómo lo hacéis? Ya les cuesta un poco más. Pero en el momento en que les preguntamos para qué, ya no lo tienen tan claro. Entonces, responderte a esa pregunta te lleva a la esencia de lo que tú quieres conseguir en tu vida, en tu vida, en el día a día. Y una vez descubras la esencia de una materia en la que quieres trabajar, de un hobby en el que te quieres desarrollar, de una habilidad que quieres poner en práctica, ten en cuenta entonces la frase de Albert Einstein que decía, si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo entiendes bien. ¿Qué significa? Que si de repente os queréis convertir en expertos en hacer aguacate, el mejor guacamole del mundo, trabajadlo, 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 de tal manera que os salga el mejor guacamole para vosotros, pero que sepáis además explicarlos por qué os sale tan bien. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo muchas veces, Jerún, no sé si te sucede a ti, me rodeo de personas que son increíbles, que les cuesta mucho explicar cómo consiguen hacer las cosas o para qué las hacen. Entonces, es complicado que esas personas nos ayuden a aprender. Si al final nosotros conseguimos entender, dominar y simplificar los conceptos, podremos compartirlos con los demás de tal manera que te considerarán un experto en esa materia. Entonces, por resumir esta parte, simplemente id a la esencia de lo que queréis conseguir, porque si intentáis abarcar todo, probablemente seáis expertos en muy poco. Sabréis de muchas cosas, pero no seréis grandes expertos. Por eso es muy importante que elijáis la esencia, esa que os apasione y convertiros en expertos de ella. Ese sería mi tercer hábito, Jerón, para convertirnos en personas imparables. Ya para terminar, una pequeña reflexión, ¿no? Hablamos de volverte impagable, Ujú. pero a veces no es bueno continuar, ¿no? Y por tanto, la pregunta a veces hago es cuándo hay que parar y cuándo hay que continuar, ¿no? A veces hay que buscar, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre no abandonar tu proyecto cuando se presenta el primer obstáculo, pero tampoco creo que hay que continuar a todo precio. A veces hay proyectos que simplemente ya no tienen sentido. Y este es un poco una reflexión que vale la pena de hacer. Es diferente para cada proyecto, no hay un regla universal, pero sí que yo creo que como siempre, la efectividad personal está llena de este tipo de cosas que hay que buscar un punto óptimo. La respuesta por efecto es depende. A mí me gusta siempre traer la metáfora, Jerún, del leñador. Ujú, sí. El leñador para cortar muchos árboles tiene que talar, eso está claro. Lo que sucede es que el buen leñador lo que hace es parar a afilar el hacha. Entonces, en esos momentos que dices tú de parar, a veces hay que parar, hay que afilar el hacha y a veces hay que parar y tomar un punto de perspectiva sobre la situación y decidir si hay que seguir talando o si ya se ha acabado porque ya no necesitamos talar más árboles. Entonces, esa parte de realidad también te convierte en imparable. El saber cuándo tienes que parar, pero de manera consciente. Es decir, no porque estés cansado, no porque de repente el mundo te haya traído a eso y te pare, no, no. Es porque tú decides de manera consciente que paras, tomas una perspectiva nueva sobre la situación y recargas pilas para continuar o decides que ese proyecto se deja.
pero que seas tú de manera consciente. Eso marca para mí la diferencia en proyectos, en ideas que tengamos, en relaciones. Es un punto de vista que es esencial para de verdad convertirte en alguien imparable, saber cuándo tienes que parar. Pues nosotros sí que vamos a parar de grabar este píldora. Sí. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado esta píldora productiva, te agradeceríamos si nos envías tus ideas para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias@kenso.es. Y realmente estamos esperando tus ideas. Quique cada día abre el email para ver si hay nuevas ideas, ¿no? Y el Twitter y todo lo que haya que abrir, porque me encantan cuando las recibimos. Es una forma más de estar en contacto con vosotros y saber de verdad lo que os importa, porque conforme a eso es con lo que vamos a seguir realizando las nuevas píldoras, los nuevos vídeos o las nuevas entrevistas, a quien vosotros queráis. Sí. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo, puedes visitar nuestra web en kenso.es. Y ya sabéis, os esperamos en el próximo episodio con una entrevista muy interesante, ya os lo digo desde ahora, donde Jeroen y yo vamos a encontrar más pistas para saber cómo ser efectivos y vivir más felices. Y hasta entonces, como siempre, un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, estás en lo cierto. Hasta dentro de muy pronto. Chao.